Primera de Timoteo 1:12. Estaré usando la SBT. Y seguimos en nuestra serie temática sobre la fe y el arrepentimiento salvadores. Esta sería la enseñanza octava. Les invito a colocarse en pie y vamos a leer a una voz este pasaje. Primera de Timoteo 1:12. Dice: y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Puede sentarse. Si trajo la confesión de Londres, les invito a abrirla. Vamos a estar mirando el capítulo 15. .4. Igualmente, pero allí sentados, vamos a hacer lectura de ese párrafo juntos. 15.4, donde habla del arrepentimiento. Dice: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Cerramos comillas. Listo. Titulamos la enseñanza de esta noche: necesidad continua de arrepentimiento. Necesidad continua de arrepentimiento. Bien, de la mano con lo que hemos estudiado al día de hoy, han sido por lo menos unas 4 enseñanzas relacionadas con el arrepentimiento. Hemos visto que el arrepentimiento es un don del Señor, siendo a la vez un mandato de Dios y siendo también no solo una obra interna en nuestra vida, sino una respuesta de nuestro corazón cuando ha sido regenerado. ¿Sí? Con esto en mente, ya todos los presaberes que hemos construido, tenemos que decir que el arrepentimiento no es un acto de iniciación en la profesión de fe. Es que en el evangelicalismo moderno se presenta el arrepentimiento como una especie de experiencia íntima que tiene la persona la primera vez que le predicaron. Entonces, cuando se le habla el evangelio a una persona, eso incluye la predicación del evangelio y del arrepentimiento, sí. Pues eso ha llevado, o un mal entendimiento de esto ha conllevado a que vean las personas el arrepentimiento como un episodio del pasado, ¿sí? Como una hermosa experiencia en donde conocí al Señor y me arrepentí de todo lo que había hecho antes de ese día. Y es así como ven el arrepentimiento como una iniciación. Otros, incluso un poco más emocionales y pues sensacionalistas, ven el arrepentimiento como esa experiencia conmovedora que los llevó a las lágrimas o a tomar determinaciones firmes con su boca. Entonces es que yo ese día dije no más y dije unas palabras a Dios prometiendo que nunca más tal cosa. O está la persona que dice: yo ese día lloré como nunca. Y como vimos la semana pasada, son experiencias hermosas que en muchos casos son reales y plausibles, pero que no podemos calificar o categorizar los arrepentimientos con base en lo que cada quien sintió. Eso ya lo vimos en un párrafo anterior. Entonces lo que queremos aclarar en esta noche es precisamente
que el arrepentimiento no es algo que se quedó cuando recién conocí a Cristo. Yo conocí del Señor en el año 2006. Me acuerdo, fue una noche en la que me hicieron una invitación y escuché el Evangelio por primera vez. Y ya, desde entonces no me volví a arrepentir. Imagínense escuchando usted algo como eso. No puede ser, porque el arrepentimiento es una necesidad continua para todos los regenerados. Alguien que ha nacido de nuevo no ve el arrepentimiento como un episodio del pasado, lo ve como una necesidad presente, ¿sí? No como un episodio hermoso de hace unos años cuando se volvió cristiano, no, lo ve como una característica viva de nuestra práctica todos los días. Estaremos viendo el tema en 2 puntos. Primer punto, confesiones particulares o específicas. Y el segundo punto, una urgencia vigente. Vamos con el primer punto, confesiones específicas. Ahorita leímos el caso de Pablo. Aquí lo vemos, ¿no? Si buscáramos un resumen de la vida de él, aquí está, 1 Timoteo 1, 12 al 15. Muy hermoso, diciente. Siendo quien era, tan estricto como era, él se da cuenta que era un incrédulo, que era ignorante, a pesar de que era un doctor en idiomas bíblicos y en idiomas de su tiempo. Pero él sabía que por no tener a Cristo era de todas formas incrédulo e ignorante. Vemos otras características, vemos que ya han pasado muchos años después de su conversión, al menos unos quizás 20 años más, cuando está escribiendo 1 Timoteo, después de aquel día cuando cayó por la luz que lo encontró en el camino a Damasco. Y él todavía se acuerda, él dice, yo fui un blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador, ¿sí? Pero también dice, pero la gracia de Dios vino a mi vida, fue muy abundante conmigo, me recibió. Palabra fiel, que Cristo vino por pecadores y yo soy el primero de todos. Qué hermoso. Esa es la confesión de un regenerado, ¿sí? Es verdad que en la mayoría de los casos podemos identificar algún momento en nuestra vida en el que la transformación de Dios se llevó a cabo, se hizo evidente. Por decir algo, ese creyente que proviene de un pasado de adicciones, pues va a ser un poco más notorio su cambio, ¿sí? Esa persona se arrepintió porque desde que conoció ese evangelio, esa religión que le predicaron, el hombre de verdad cambió, ¿sí? Se hace pues evidente ese cambio. Ya dijimos que no siempre ocurre así, hay conversiones tranquilas que ocurren, por ejemplo, en la casa de un creyente que fue criado en un hogar cristiano. No va a haber una conversión así como tan alarmante o sorprendente, porque pues eso no categoriza los arrepentimientos, eso lo vimos. Pero en muchos casos sí hay algo que lo hace notorio, o sea, hay como un antes y un después, eso no se puede negar. En el caso de Saulo de Tarso, dice él, yo fui recibido a misericordia, a pesar de lo que él fue, a pesar de lo que le hizo hasta la misma iglesia de Dios. Él fue transformado, su arrepentimiento fue notorio, ¿sí? Hay otro caso en la Biblia, anótelo, Lucas 19:8, un hombre llamado Zaqueo. El hombre era bastante pudiente, pero era porque había obtenido sus recursos de la usura, de la avaricia, de robos, latrocinios, estafas. Si hubiese habido lavado de activos en ese tiempo, el hombre hubiese estado metido también. Mejor dicho, era un corrupto. Pero cuando recibe a Jesús en su casa, sin decírsele por parte de nadie, él se para en pleno y toma una determinación. Dice, voy a regresar lo que le he robado a otros. ¿Eso qué es? Arrepentimiento. O sea, la persona no simplemente tuvo un cambio, un sentimiento de tristeza por lo que hizo, como vimos, como hemos estado viendo. El hombre está mostrando su fe en el Señor Jesús, a quien recibió ahí en su casa, porque lo invitó a comer a la casa, pero también está tomando determinaciones hasta de resarcir los daños que ocasionó con otros, de recompensarles lo que les robó.
devolvérselos 4 veces. ¿Sí? Esos 2 ejemplos que vamos a colocar esta noche, Pablo y Zaqueo. Bueno, con ellos dos llegaron a los pies de Cristo. Y el Evangelio de la Gracia, cuando llegó a sus vidas, no anuló o no dejó en el olvido lo que ellos habían hecho. O sea, no es como si cuando conocieron a Cristo hubo un lavado de cerebro y se les olvidó su identidad o lo que hayan hecho en el pasado. No, seguían siendo ellos mismos y tenían memorias frescas de lo mal que habían hecho, de lo que habían actuado. En el caso de Zaqueo, el que esté diciendo que va a devolver las cosas, ¿qué implica? Que está confesando públicamente que era un ladrón. ¿Se dan cuenta? O sea, el hombre está confesando sus actos de maldad ahí con sus amigos que estaban reunidos. Y obviamente al Señor Jesús como su Señor. Y él se compromete a devolver cuadruplicado las cosas ahí públicamente. ¿Qué hay ahí? Confesión de pecados, arrepentimiento. Esto implica que Zaqueo tuvo que un día sentarse en su oficina quizás o en su habitación mientras trataba de dormir, a ponerse a recordar y a anotar a todos a los que les robó. Eso implicó recordar las ocasiones, las personas, todos a los que les hizo daño, cuando cobró de más tal recibo, cuando ocasionó tal queja en tal persona y no le hizo caso pudiendo ayudarla. Bueno, en fin, tantas cosas que como servidor público tuvo a su alcance. Bueno, tuvo que sentarse a acordarse. O sea, no hubo un borrón de memoria. Como ya es una nueva criatura, entonces todas las cosas son viejas, todas pasaron, entonces todas son hechas nuevas y de aquí para adelante borrón y cuenta nueva. No, el arrepentimiento genuino tiene memoria de lo que hizo mal para repararlo. En el caso de Pablo, aquí lo estamos viendo, 20 años, más de 20 años después, todavía se acuerda lo que hizo. Cuando mató a Esteban, cuando hizo blasfemar a muchos hermanos, cuando metió en la cárcel a hermanos, a hermanas, cuando incluso ejecutó a otros hermanos. Él se acuerda. Y todo eso era un recordatorio para él, para ser el evangelista que fue. ¿Sí? En cualquiera de los casos, todo aquel que ha sido inundado con un arrepentimiento genuino es llevado de corazón a confesar sus pecados. Confiesa los pecados. Una persona genuinamente arrepentida no esconde su culpa. No se esconde con fingimientos, con oraciones vagas, con confesiones ambiguas. Oh Dios, te queremos pedir perdón por todo lo malo que hemos hecho. Amén. El arrepentido no ora así, porque se acuerda lo que ha hecho y se lo cuenta al Señor con detalle, específicamente. Intenta ser lo más específico posible en su clamor. Y no como el que quiere decir, bueno, entre yo más mencione mis pecados, más me deshago de ellos. Entonces, ¿qué será de mí si no me acuerdo de todos? No es pensando de esa manera supersticiosa. La idea es que el creyente, cuando está arrepentido, él quiere deshacerse de todo aquello que marcó su antigua forma de vivir y trata de colocar su empeño en acordarse de todo lo que hizo mal para pedirle perdón al Señor. Y obviamente, por más de que uno tenga una excelente memoria, uno no se va a acordar de todo. Por eso dijo el salmista en Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dijo el salmista. ¿Podemos orar así? Señor, si yo tuviera una lista real de todo lo que yo he hecho, lo que yo me acuerdo es mínimo, porque lo que de verdad soy es una lista enorme. Soy transgresor de tu ley, pecador. Líbrame de esos pecados que son ocultos, que se me olvidaron, que hice y no sabía que era pecado, que hice pensando que estaba haciendo el bien, pero era mal lo que estaba haciendo.
Todo eso, hermano, está incluido en el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento tiene confesiones específicas. Vamos al segundo punto. Una urgencia vigente. Démonos cuenta, volviendo al testimonio de Pablo, en 1 Timoteo 1:15, él todavía se acordaba de lo que había hecho, pero no para darse golpes de pecho o para seguir confesando el mismo pecado todos los años, porque tampoco se trata de eso, como el que siempre se acuerda lo que hizo mal hace tantos años y sigue como si no creyera que Dios lo ha perdonado. No, tampoco se trata de eso, porque aquel que se ha arrepentido no solamente reconoce que es pecador, sino que también reconoce que la misericordia de Dios lo puede perdonar. ¿Sí? Eso lo veíamos en la escuela de este domingo. Solamente el falso arrepentido se niega a ser perdonado. Pero aquí en el caso de Pablo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos hermanos, todos los creyentes. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso debería ser un lema de todos nosotros. ¿Sí? Nosotros hemos sido alcanzados por la gracia salvadora. Y el hecho de que hayamos sido regenerados y estemos viviendo en el camino de justicia del Evangelio no significa que podamos minimizar el pecado. Al contrario, los pecados del pueblo de Dios son más ofensivos para Dios. Los pecados, ojo con esto, un pecado que usted considera mínimo es más grave que usted y yo lo cometamos que lo cometa alguien que no conoce a Dios. Claro, porque al que más se le ama, más se le exige, y nosotros no estamos pecando con ignorancia. Entonces el arrepentido no minimiza el pecado, como que, eso es de vez en cuando, o eso no es tan malo, o no hay que ser tan radicales, o qué tal cosa. No podemos tratar el arrepentimiento como una materia básica que ya superamos. Es que en Hebreos 6 dice que eso es uno de los rudimentos. Sí, es una de las doctrinas básicas, porque sin arrepentimiento no hay cristianismo. Pero no significa, como estudiamos en Hebreos 6, que eso se quedó allá, en la materia del discipulado, y se quedó ahí y nunca más lo necesitamos. No, hermano. Debemos tener estas cosas como una realidad presente, como una urgencia vigente. Urgente, hermano, urgente, tremendamente urgente. Hay un cuerpo de muerte que todavía toca someter, ¿o no? Todavía hay pasiones en nosotros que son pecaminosas. Todavía hay en nosotros inclinaciones malas, ¿o no? Claro que sí, dice Pablo, yo soy el primero. ¿Usted es capaz de decir eso o prefiere decir, bueno, yo soy el segundo? Pero tampoco es el primero. No, un arrepentido no se coloca de tercero, de cuarto. Se coloca el primero. Como hemos tanto insistido, ningún arrepentido tiene un alto concepto de sí mismo. No. Porque a la luz de la palabra, del Evangelio, de la santidad de Dios, ¿quién puede permanecer en pie, hermano? Dice en Job, hasta la luna y las estrellas son sucias a tu presencia. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, su pasado estuvo marcado por la ignorancia, por la incredulidad. 20 años, más de 20 años después, es un apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, evangelista y maestro de las naciones. Sí, pero todavía seguía reconociéndose como el primero de los pecadores. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que él tenía sentimientos de culpa de lo que hizo antes? ¿Que él no se perdonaba a sí mismo? No. Pablo ya se había arrepentido. Desde el primer día que se encontró con el Señor ya se había arrepentido. Si no, no hubiese habido una conversión. Pero él seguía reconociendo al arrepentimiento como una necesidad activa, viva. Por eso él dice, de los cuales yo soy el primero.
O sea, está queriendo decir que sigue siendo un pecador. Él no se está describiendo como un santo sin pecado. No, él todavía seguía siendo pecador. Es más, el peor, el primero. ¿Sí? Hay un reconocimiento acá de la necesidad del arrepentimiento. El apóstol Juan también se une a esto. Primera de Juan 1:9. Mire cómo dice el apóstol Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, está hablando el apóstol amado de Jesús. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, está hablando un apóstol, de hecho fue el último de los 12 en morir, el último de los apóstoles en sobrevivir. Y está diciendo que él es un pecador que todavía necesita confesar los pecados para ser perdonado, para ser limpiado. O sea, esto está muy lejos de ese perfeccionismo herético que se enseña en algunas sectas. Como si el creyente no pudiera pecar. No, mientras estemos en este mundo, inevitablemente, lamentablemente, tristemente, vamos a seguir fallando al Señor. Pero el apóstol Juan da a entender lo mismo que enseñó Pablo. Hay una necesidad de confesar nuestros pecados para hallar perdón de pecados y limpieza. Bueno, anote ese texto, Ezequiel 16:60. De este modo, entonces, cada vez que un hijo de Dios falla a su buen Creador, al Padre Santo, podemos venir con ese corazón renovado que recibimos en la regeneración. Podemos venir ante Él con esas mismas lágrimas que un día derramamos, como la primera vez, de ser necesario. Podemos venir con ese mismo dolor que un día nos humilló ante el Salvador. Podemos, debemos, necesitamos venir. ¿Y por qué nos va a recibir Dios si Él es santo y justo? Ezequiel 16:60. Que sepamos que es en virtud de su pacto eterno de gracia, porque Él es fiel a su palabra. Por eso nos recibe. Cuando un creyente que ya se arrepintió, vuelve y se arrepiente, Dios no va a decirle, uy, ¿cuántas veces toca que perdonarlo a usted? Ya se arrepintió y lo mismo ayer, toca arrepentirse otra vez y perdonarlo. No, ¿cuántas lleva? No, enésima vez, no, ya no más. Dios no actúa así, hermano. Por su pacto de gracia, Él recibe a sus hijos cuando se arrepienten genuinamente. Por eso dijo el Señor Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Los que lloran. Aquí no está pensando solamente en gente oprimida, está pensando en gente arrepentida. El creyente, aunque ya se arrepintió una vez para salvación, sigue arrepintiéndose para salvación, en el sentido de que tiene una vida de arrepentimiento. Y eso incluirá lágrimas. Ojalá fuéramos tan sensibles de llorar cuando pecamos, ojalá. Para terminar les digo 2 conclusiones. Hemos dicho que la fe es un don de Dios y el arrepentimiento también. Pues entonces Romanos 11:29 dice que los dones de Dios son irrevocables. Si Dios nos ha dado el don del arrepentimiento, no nos lo va a quitar. Y por lo tanto, el que es hijo de Dios va a arrepentirse genuinamente de su pecado. Porque le ha sido dado esa capacidad de arrepentirse. ¿Sí? Los que han nacido de nuevo han recibido un nuevo corazón de carne, un espíritu nuevo, como dice Ezequiel. Entonces, ellos, los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo, pueden, deben y necesitan ejercer el arrepentimiento a lo largo de la peregrinación que tengamos en este mundo. Mientras estemos acá en este mundo, en esta vida, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados.
Y seremos capaces de hacerlo porque es un don que nos ha sido dado. Segunda conclusión. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 17 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar. Sí, estamos llamados a vivir gozosos, a orar sin cesar. Amén. Sin embargo, como vimos en 2 Corintios 7, hay un tipo de tristeza que siempre acompaña a los hijos de Dios en este mundo: el dolor por el pecado. El creyente no siempre va a decir: estoy bendecido, gozoso en victoria, estoy lleno de alegría de Dios, grito de júbilo todo el tiempo. No, hermano, si alguien siempre es así, hay que hasta dudar, poner en duda su profesión de fe. ¿Dónde está la tristeza por el pecado, el dolor? No es ni vivir siempre cabizbajos por la culpa, pero tampoco estar en el extremo de ignorar la tristeza por el pecado. Estamos llamados a vivir siempre gozosos, pero también siendo sensibles con la tristeza que es según Dios para arrepentirnos cuando hemos pecado. Bueno, entonces esa tristeza que es según Dios no es una tristeza así absurda o depresiva, es una tristeza que realmente nos va a impulsar a buscar consuelo. ¿En dónde? En este don maravilloso del arrepentimiento. Amén. Oremos.